un equipo que lo vamos a ver ahora en los procedimientos en los programas de trabajo, un equipo que ni ha buscado el tiempo de vuelta ni ha trabajado en fase de carrera. ¿Eso quiere decir que no ha mostrado su verdadero rendimiento? ¿Esto quiere decir que va a progresar mucho a lo largo de la temporada? ¿O esto quiere decir que tú confías demasiado en Aston Martin? Opción 1. Opción 1. Que no ha mostrado nada, ¿no? 0. Ni una sola simulación de clasificación y de carrera. 0. Solo hay que ver lo que han hecho estos días para darte cuenta de que, más allá de trabajar en aero, han hecho solo el rato trabajo de setup. Primer día, tandas de setup con vueltas rápidas alternas. Todo el rato de vueltas rápidas alternas. 33, 34, todo el rato comparativas. 2 vueltas al comienzo con el aeroruns a 200, 250, 280. Y en la tarde lo mismo. 5 tandas con esto. Además con el problema del apagón, de la telemetría, por la mañana del asiento, etc. Todo el rato en el C3 y todo el rato utilizando el neumático medio, prácticamente no. O sea, todo el rato haciendo setup. Y claro, los cambios no eran pequeños, eran muy grandes lo que trabajaban ellos. Ya de entrada, el mejor tiempo, el primer día, 32.8. Y eso es muy alto. Eso es mínimo 50-60 litros. Ya de entrada. ¿Qué hacían en estas vueltas? Pues sobre todo llegaban a final de recta a 280, en la recta 13-14 a 250 y en la zona central de la vuelta a 200. Velocidad constante, simulación de pasadas a velocidad constante y todo el rato. Básicamente no había mucho más. Vamos a ver qué ocurrió el segundo día, la segunda jornada. Sobre todo nos volvemos a encontrar un trabajo inicial de aero con unos runs a 200, 260 y 280. Trabajan luego por fases, 6 tandas, las 2 primeras, o sea, la primera verificación de clasificación y de carrera, luego hacen una tanda de 5 vueltas en alta carga, 10 vueltas con el C3 y con el C2 usados, simulación comparativa de inicio de carrera, 36.2, la comparativa de neumáticos, y luego trabajar en low fuel con un 37 y un 31.4. Esto es ya casi el mejor tiempo que hace Alonso, 37. Por la tarde con Stroll, que todavía no estaba enfermo, esto estaba bien. 2 tandas, aerodinámicas, con eso que hemos visto de 200, 260 y 280. 4 tandas de setup, 3 de ellas en clasificación, en rendimiento, y 3 tandas comparativas en fase de carrera con el C2. 36.4, 36.7, 36.0. Y esto, es decir, hablamos en comparación de trabajo de media carga, de alta carga y de baja carga. Tanto por la mañana y por la tarde. Aquí, ¿qué nos encontramos de Sainz y de Alonso? ¿Cómo va? Solo tienes que ver esto para darte cuenta de lo que está trabajando Sainz y de lo que está trabajando Alonso. Es imposible que Alonso pierda tanto tiempo en recta con el Williams. Imposible. Y que es de manera con eso te marca muy mucho que hace uno y que hace otro. En las curvas más o menos están igual, incluso en la curva 11. En la 11 sí, recupera un poco más de tiempo Alonso, en la 14 también, pero todo el rato recta va mejor el Williams. ¿Por qué? Porque tiene más potencia y menos fuerza. Y eso es lo que le permite estar tan adelante. En el caso y de con Stroll, pues más o menos lo mismo. Williams sigue siendo mucho más rápido, pero no hay un segundo entre los dos ni harto bien. Sobre todo tienes que ver la parte final de la vuelta. Hay un 7 décimas, pero es que llegas mejor al final de cada recta. Y eso no con pasa. Stroll, la zona más revirada sí que se mantiene estable y algo más consistente el Aston Martin, que también esa zona es más importante. Ahora, no está exprimiendo toda la potencia que tiene el motor Mercedes en el caso del Aston Martin. Claro. Se nota ahí bastante claro lo que hay entre los dos. Y sobre todo que Aston Martin no va al límite ni mucho menos. Hay mínimo 7 décimas de diferencia entre los dos. Y luego, el último día, lo que hacen por la mañana con Alonso, empiezan otra vez sus evaluaciones aerodinámicas, 200, 260, 280.
Y trabajan mucho en el high fuel, en alta carga de combustible, en fase de carrera, con neumático usado y buscando mucho los tiempos en fase de carrera. Luego otras 2 tandas de comparativas normales y sobre todo colocan otras 6 vueltas con el C1 de rodar en alta carga de combustible. Luego por la tarde aparece Stroll, que trabajan en baja carga de combustible, 31.6 la vuelta rápida de Stroll, y con Alonso hace otra parte de trabajo en fase de carrera con 36. Y eso es todo. No nos encontramos ni una sola simulación de clasificación ni de carrera. Y a mí, sinceramente, me hace mucha gracia cuando se ponen a ver que está perdiendo segundo y medio por vuelta con cualquiera. Aston Martin en la tanda larga. Vale. No se puede sacar conclusiones del rendimiento del Aston Martin. Ha sido un test de pretemporada de recaudar datos para poder correlacionarlos con los que tenían en el diseño, con los que tienen del túnel de viento y con los que tienen en fábrica. Por lo tanto, por ahí va un poco la pregunta que nos dejaba 10 palabras más. Luego, ¿cómo hacen? ¿Lo cotejan con el simulador? Eso es, o sea, van a comparar y ver si el coche ha nacido bien, si es el que creen que debería. ¿Por qué? Porque es que el Aston Martin es el coche más particular de la parrilla de 2025. El resto son evoluciones de 2024, pero Aston Martin no podía continuar con el AMR 24, no podía desarrollar ese monoplaza porque estaba errado desde la base. Entonces han tenido que hacer uno nuevo y ahora tienen que ponerse al día. Han hecho una pretemporada que el resto de equipos, esto de programa de trabajo lo habían seguido en 2022. Esto no quiere decir que vaya con retraso, sino que después de 2023 y 2024 han podido aprender y puede que el coche haya nacido correctamente y que vaya a estar en la zona que debería o más adelante, o si les ha salido mal, estará atrás y tendrán otra vez que trabajar. Así que tendremos que ir viendo. Y lo cierto, claro, lo han comentado los pilotos y yo creo que eso es lo más certero que va a haber. El coche se comporta mejor que el del año pasado. Ahora bien, tendrán que hacer todo perfecto para conseguir sumar puntos. ¿Pero por qué? Porque la parrilla está muy apretada. Hay muchos candidatos a esos puestos de puntos. Y quien cometa error será quien se quede sin ellos. Muy, muy, muy de acuerdo en todo lo que has dicho. Básicamente lo resume todo. Este test de Aston Martin en otros años sería el test 1, sería el test de lanzamiento. Todos los equipos han hecho un test 2, un test final. Todos los equipos tenían el coche hecho prácticamente en enero. Pues lo dejaron hecho en diciembre en el rookie test de Yas Marina. Aston Martin ha tenido que crear un coche prácticamente nuevo. Están haciendo pruebas profundas y de concepto base que en otros equipos no tienen que hacer. Y entonces Aston Martin no tiene un coche hecho como sí que tiene el resto. Desde ahí la razón que nos lleva a que no hayan hecho trabajos de clasificación y de carrera. Y que todo esté pendiente y orientado a sacar datos de comportamiento del coche en diferentes fases. Porque como hemos visto, otros equipos sí que buscaban setup en clasificación y en carrera. En clasificación y en carrera ellos no. Ellos han hecho setups, luego se han centrado en clasificación, o sea, en alta carga de combustible, en baja carga de combustible y en media carga de combustible. No han ido por el tiempo, no han ido a entender el neumático, no han ido a hacer simulación de carrera, no han ido a la degradación, no han ido a muchas cosas. Aston Martin necesitaría otro test. Y en el caso de que hubiera otro test, muchos equipos habrían hecho lo que ha hecho Aston Martin. Pero Aston Martin ha buscado y ha priorizado el trabajo en boxes, más allá de sus problemas con Stroll, con la telemetría, con el asiento, en lugar de ir a la pista y sacar todo el rendimiento. Lo que decía Alonso, lo normal es que nos encontremos en Abu Dhabi y en Bahrein será lo mismo. Y Alonso acabó noveno en Abu Dhabi como quinto coche. Entonces no debería haber grandes diferencias. Que puede ser octavo, puede ser séptimo, puede ser sexto. Ese es el rango que puede moverse. Va a estar todo increíblemente compacto. Pero evidentemente Aston Martin si hace una media, Aston Martin tiene un coche nuevo, Aston Martin va a tener mucho crecimiento esta temporada. Y a partir de ahí va a ser un coche que tienes que desarrollar, tienes que entender, tienes que optimizar y tienes que ver si hay bloqueos o no hay bloqueos. El año pasado ya vimos los problemas que tenía el suelo y cómo trabajaba el suelo. Este año tenemos que ver si no hay bloqueos y si ese coche puede desarrollarse hasta el final o hasta el final previo, porque evidentemente no se va a rodar, no se va a desarrollar en un coche a partir de septiembre.
y mucho de trabajo que se va a hacer este año o dentro del 26. Pero eso no implica que este año se vaya a parar el desarrollo. Muy probablemente vuelva a ser el coche con mayor potencial para desarrollar el Aston Martin esta temporada. Y sobre todo, el potencial que está en el coche, que no es que tengan que crear, que está ahí, pero todavía tienen que sacar. No es que tengan que desarrollar nada grande, primero sacar todo el potencial, que es lo que han intentado hacer estos días, y desde ahí ya podrán mejorar. Cosas que hemos visto de Aston Martin: es un coche muy subvirador. Es un coche que se va más de morro que de culo. Y es un coche que a baja velocidad parece que va bien. Es decir, lo que le faltaba el año pasado a Aston Martin parece que este año lo tiene. El gran problema, que es fortaleza trasera, que es estabilidad en la curva lenta y que es que en curva o en zonas de mucha movilidad se maneje bien, lo tienen hecho. Lo que le falta ahora mismo es ver cómo va a trabajar en curva, sobre todo rápida. La media va bien, la curva rápida. Pero es un coche que se asemeja mucho más al estilo de conducción de Alonso, que exige más inputs de volante, que permite más agresividad con el volante. Y la cosa ahora mismo va a ser controlar esa degradación, estudiar esa degradación y ver hasta dónde puede ir esa degradación. Por el resto, es un coche que ha nacido, parece que bien, que tiene potencial, que tiene margen, que tiene crecimiento y que no está tan mal como lo pinta. Pero evidentemente está mucho más atrás que otros equipos que vamos a ver más adelante, que tienen el coche ya hecho 2024.